El 11 de junio de 1144, 20 arzobispos y obispos se reunieron en la iglesia de la abadía de San Dionisio en París, donde se dedicaron tantos altares como destacados clérigos hubo presentes. La mayoría de los obispos no habían visitado San Dionisio antes y estaban asombrados por lo que veían. Abad Suger era el hombre que tenía a cargo la iglesia. Abad Suger fue un reconstructor de una obra maestra de París entre 1134 y 1144, el que sobre las bases de lo antiguo levantó y redecoró en su totalidad la catedral de Saint-Denis, siguiendo nuevas técnicas arquitectónicas como lo es el arte gótico e inundando la iglesia de una luz coloreada. Según él, fue una tarea inspirada por Dios, siendo Dios una luz absoluta. Los obispos de Alemania e Inglaterra comenzaron a imitar las catedrales francesas. Luego se dieron cuenta que las catedrales atraían a los ciudadanos como nunca antes visto. Esto les permitió crear claustros que se convertirían luego en escuelas. En estas escuelas, los alumnos que querían convertirse en clérigos aprendían a leer, a escribir en latín, cantar, escribir prosas y versos. Y por otro lado estaban los alumnos que querían estudiar cuestiones más prácticas como leyes o medicina. A partir del siglo XIII, en París, los habitantes crecían a toda velocidad. Sin embargo, la ciudad contaba con varias catedrales, edificios de alojamiento y alimentación para los estudiantes. A mediados del siglo XII, en París se creó un colegio para pobres, la Universidad de París y la Abadía de Fulda en Alemania. El trivium comenzaba a ser parte del curso de los estudiantes. Consistía principalmente en leer e interpretar la Biblia y los textos sagrados. Más adelante la lógica surgió gracias al redescubrimiento de Aristóteles y se convirtió en la disciplina más importante del trivium. En la raíz de la lógica se encuentra la duda y esto genera una discusión y un debate. Esto quiere decir que el razonamiento lógico permitía que los estudiantes indagaran de forma gradual los misterios de Dios, pues se consideraba que la Biblia contenía contradicciones oscuras. Las nuevas ciudades donde cada vez más gente vivía tenían una enorme necesidad de médicos y abogados, y ello estimuló igualmente el que las escuelas evolucionaran para convertirse en universidades. El término universidad en los siglos XII, XIII y XIV era empleado para designar cualquier conjunto o cuerpo de personas con intereses comunes y estatus legal independiente, lo que significa que podía asignar a una corporación de artesanos o a una congregación municipal con frecuencia con sus propias normas de etiqueta. Las primeras universidades fueron las de Oxford, Salerno, Bolonia y París. Salerno tuvo un destacado papel en la traducción de textos científicos y filosóficos griegos y árabes al latín, si bien la medicina era la única disciplina en la que proporcionaba la enseñanza superior. En la Universidad de París, la comunidad más apasionada y problemática en términos intelectuales era sin duda alguna la de la Facultad de Artes Liberales. Por esta razón, en 1210, un sínodo local de obispos ordenó que se diera por terminado todo estudio de Aristóteles, cuyas obras no debían leerse ni en público ni en privado. Sin embargo, la prohibición de Aristóteles en la Universidad de París no se aplicaba en todos los rincones de la ciudad. El obispo de París volvió a pronunciarse en este sentido en 1277. Posteriormente se autorizó un estudio privado, pero no su enseñanza pública. La prohibición empezó a fracasar de forma absoluta después de 1242, cuando Alberto el Teutónico, hoy conocido como Alberto Magno, se convirtió en el primer alemán en ocupar la cátedra de teología en París. Alberto estaba muy interesado en las ideas de Aristóteles y pensaba que las obras completas del filósofo debían estar disponibles en toda Europa. Un polémico efecto de la devoción por Aristóteles fue la llamada teoría de la doble verdad, defendida por dos académicos, Sigerio de Brabante y Boecio de Dacia. Por otro lado, Santo Tomás de Aquino, quien ha sido considerado el pensador occidental más influyente entre Agustín y Newton, la gran contribución de Aquino fue su intento de reconciliar a Aristóteles y el cristianismo, aunque su aristotelización del cristianismo fue más influyente que su cristianización de Aristóteles. Los estudiantes escogían a sus maestros varios meses antes del año académico
y tras ser elegidos, estos debían pronunciar un juramento de sumisión. Los profesores eran multados si empezaban sus clases un minuto tarde o si las prolongaban más allá del tiempo acordado. París, el más antiguo después de Bolonia, se diferenciaba en que su especialidad dominante era la teología. Las universidades inglesas originales, Oxford y Cambridge, se diferencian de las continentales en que surgieron en pueblos que carecían de catedrales. Por lo general la gente creía que la salvación era imposible para todos aquellos que habían vivido antes de Jesús. Y este es el motivo por el que en la Divina Comedia Dante coloca a Homero, Sócrates y Platón en el limbo y no en el purgatorio o en el paraíso. La invención de la imprenta fue relevante para este momento tan trascendental en la historia. Amplificó y aceleró la extensión de la cuantificación, no menos de lo que contribuyó a ampliar y difundir el saber. La contribución de Gutenberg para el momento se ve reflejado en el aumento en la fabricación de libros, pues estos ya no eran considerados como artículos de lujo, sino que se masificó de una u otra manera el acceso al conocimiento. Esto produjo que la Iglesia tomara cartas en el asunto e intentara prohibir en Alemania la impresión de cualquier libro sin permiso de las autoridades eclesiásticas. Por lo tanto, la imprenta produjo un inicio hacia la destrucción unificada de la cultura latina de Europa, la cultura que había ayudado a impulsar al continente por delante de China, la India y el mundo árabe. Esto marcó el origen de una cultura de masas. Fue un cambio gradual de proporciones sísmicas, pero pasarían centenares de años antes de que estas tendencias resultaran visibles para la humanidad.